Después de definir qué es la emuná y de analizar un pasaje de la Buena Nueva de Marcos en la clase anterior, hoy profundizaremos en el concepto de emuná, analizando algunas de sus muchas características. En realidad, la emuná tiene muchas características, se pueden decodificar muchas cosas a partir de su raíz. Solamente vamos a ver algunas características por un tema de tiempo. Primero, la emuná se relaciona con la firmeza de carácter. Entonces, emuná y firmeza. No confundir la firmeza de carácter con la dureza. No es lo mismo. O con un exceso de rigor. No confundir entonces firmeza con dureza. La firmeza, en este contexto de la emuná, se refiere a una estabilidad interna. La persona que tiene emuná es firme, fuerte, es decidida, segura. No vacila ni titubea en su camino espiritual, porque su fundamento está en Elohim. En ese sentido firme, una persona que está en el camino y está firme en el camino, no titubea en él. Podemos tener esta imagen de una persona firme con emuná, la imagen de la casa sobre roca, de la cual hablaba Yeshua. Entonces, una persona con emuná firme, firmeza, es como una casa construida sobre la roca y no sobre la arena. Quien tiene la firmeza de la emuná, por ejemplo, no se deja dominar ni por el Satán interno, ni por el Satán externo, ni por su inclinación al mal, ni por el ego. Entonces, como vemos, tenemos varias influencias que nos tienden a apartar de la luz. Por eso el camino espiritual es un camino de entrenamiento, es un camino que no siempre es tan fácil. Hay un Satán interno que es toda la fuerza adversa que viene desde nuestro interior, los pensamientos negativos que nosotros vamos generando a partir de nuestra mente. Está también el Satán externo, que son todos los pensamientos negativos que vienen de afuera, toda la influencia negativa que puede venir de la sociedad. Está la inclinación al mal interna, el Yetzer Hará, que es un aspecto de nuestra mente emocional que tiene una tendencia hacia irse en contra o hacia el otro lado de la luz. Y está nuestro ego, nuestra máscara social que cuando se desequilibra hace pareja con la inclinación al mal y también termina funcionando como una influencia externa, como un adversario, interno. Entonces vemos que hay bastante energía que tiende a separarnos de la luz. Pero la persona que tiene emuná tiene una firmeza para que estas energías no lo saquen del camino. La persona con emuná no es que no experimente estas energías, las experimenta y muchas veces las experimenta intensamente, pero no se deja dominar por ellas. La persona domina sobre estas energías, decimos que tiene el control sobre estas energías. Entonces, aquí vamos también viendo cómo está nuestra vida, cómo cuando actúa en nosotros Satán interno, externo, inclinación al mal, ego, cómo nos manejamos frente a esas energías, si perdemos la firmeza, si titubeamos en el camino, como que estamos y no estamos. Entonces, ahí uno puede ir viendo cómo reacciona frente a este adversario. Entonces, decimos que la persona con emuná experimenta esta influencia adversa, pero
tiene el control sobre ellas. Esto significa actuar a pesar de su influencia. Este es una idea central. La persona, toda persona con emuná o sin emuná experimenta estas energías, pero la diferencia es que la persona con emuná actúa, hace lo que tiene que hacer. Es decir, hace lo que la Neshama le dice a pesar de que su Ruach no quiera. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada el ejemplo extremo de Yeshua? ¿Cierto? Cuando tenía en Getsemaní que tomar esta decisión de si seguía la voluntad divina o no, Yeshua podría haber decidido en ese momento: esto es muy fuerte, muy grande, he hecho mucho bien en mi vida, he sembrado mucha luz, pero hasta aquí nomás llego porque esto es muy extremo, y no. Tenía esa posibilidad. Su Ruach no quería, pero él escuchaba la voz de Elohim en su Neshama y entonces dio el paso a pesar de que una dimensión de él, lo que se llama el yo inferior, es decir, su Ruach y su Nefesh, no querían tomar esa decisión. Impulsado por su emuná, él toma la decisión de seguir la voluntad divina hasta el extremo. Entonces, la persona con emuná no significa que siempre su Ruach quiera hacer lo que tiene que hacer. Muchas veces entonces no va a querer. Lo que llamamos la voz de la Neshama, o lo que la Neshama indica, es sinónimo a lo que llamamos la voluntad de Dios o la voluntad de Elohim. Cada vez que nosotros escuchamos la voz de nuestra Neshama, la voz interna, lo que estamos escuchando es la voluntad divina para nosotros. Por eso es tan importante aprender a diferenciar entre la voz de la Neshama de la voz del Ruach. Si logramos identificar bien la voz de la Neshama, podemos identificar cuál es la voluntad divina para nosotros. En la medida que haces lo que la Neshama dice, el Ruach se va uniendo cada vez más a la Neshama. Entonces, esto es bien importante. Puede que a uno en algún momento le cueste hacer la voluntad divina, pero debe hacerla igual. Y en la medida que la hace igual, lo que va ocurriendo con el Ruach es que se va uniendo cada vez más a la Neshama. Hasta que llega un momento en que el Ruach, él mismo, quiere hacer la voluntad de la Neshama. Y eso se llama elevar la conciencia. Entonces uno podría decir, ¿qué significa elevar la conciencia? Significa llegar un momento en nuestra conciencia interior en que nuestro Ruach quiere la mayoría de las veces hacer lo que la Neshama está indicando. Esto entonces sería elevar la conciencia. Aquí uno también puede ir viendo cómo está su relación, la respuesta de su Ruach con respecto a lo que indica la Neshama. En un bajo nivel de conciencia, el Ruach se resiste mucho a la Neshama. Bajo nivel de conciencia. Y tiende a no hacer lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, en un nivel de conciencia bajo, no es que la persona no escuche la Neshama. Escucha la Neshama, tiene noción de lo que tiene que hacer, pero su Ruach resiste mucho, cuestiona mucho lo que la Neshama dice, inmediatamente coloca muchas dudas. Podríamos decir, la palabra aquí es resistencia, resiste mucho a la Neshama, y entonces cuando ese nivel de conciencia es bajo, tiende
a no hacer lo que tiene que hacer. Lo dilata, lo deja para más adelante y finalmente no lo hace. En un nivel de conciencia alto, ya el Ruach no se resiste a la Neshama. Aun cuando haya situaciones muy, muy extremas, como la que decíamos de Yeshua en Getsemaní, pero ya el Ruach no se resiste a la Neshama, y ahí hablamos que hay un nivel de conciencia alto, e incluso podemos decir aquí, en esta clasificación, de que ya el Ruach quiere hacer la voluntad divina, aunque le sea difícil. Ese nivel ya es muy bonito, porque la persona, su Ruach, todo como su ser, ya su Ruach está conectado a la Neshama, pero aunque está conectado, a veces el Ruach lo siente como difícil lo que tiene que hacer, pero en el fondo quiere hacerlo. Es como que digo, el Ruach dice, sí, me cuesta, pero igual lo quiero hacer. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué el Ruach quiere en ese nivel hacer lo que la Neshama dice aunque le cueste? Quiere porque ha experimentado que hacer la voluntad de Elohim es la fuente de la paz interior y de la felicidad. El Ruach lo que anhela es la paz interior. Cuando el Ruach está equilibrado, corregido, rectificado, hay paz interior. El Ruach busca la paz interior y se da cuenta de que la encuentra en su grado máximo cuando hace la voluntad divina. Entonces, en la medida que el Ruach va haciendo la voluntad divina, aunque sea difícil, va encontrando un estado de paz. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que nuestra alma nos pide hacer algo, nosotros tenemos una resistencia primera, pero después decimos, ya, lo voy a hacer igual porque es lo correcto. Hace eso, puede que le haya costado, hace eso, y después, ¿qué ocurre? Ocurre que uno se siente muy bien. Ocurre que uno se siente en paz. ¿Por qué? Porque en su interior dice, hice lo correcto. Hice lo que tenía que hacer. A eso se refiere entonces, que la voluntad divina impregna al Ruach de la paz interior, y por eso entonces el Ruach empieza a querer hacer la voluntad divina. Va encontrando la felicidad que anhela en el cumplimiento de la voluntad divina. Es decir, la emuná es un tema de experiencia, no de creencia, porque el Ruach va anhelando a hacer la voluntad divina, que es lo mismo que emuná, cuando experimenta hacerla. Cuando el Ruach experimenta hacer la voluntad divina, experimenta la paz. Por eso la emuná es un tema de experiencia, no es un tema de creencia. La fe no es creer. Por eso la emuná se hace crecer con acciones. Cuando se pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer crecer mi emuná? La respuesta de la Kabbalah es con acciones. Haga las acciones que tiene que hacer. Las más simples primero, las más complejas después. Las más simples primero, las más complejas después. Porque vamos a ver después que la emuná se relaciona con la fidelidad. El que es fiel en lo poco, podrá ser fiel en lo mucho. Emuná es ser fiel en lo poco y en lo mucho. Pero se empieza a construir la emuná con ser fiel en lo poco. Y lo poco es lo poco y simple cotidiano, pero que yo sé que tengo que hacer. A veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero es tan cotidiano, tan simple, que no lo relaciona con la Neshama. Entonces piensa que la Neshama le va a pedir cosas como súper, hiper extraordinarias. Anda ahí al mar y habla el mar.
háblale a las nubes y detiene la tormenta. No funciona así. La Neshama también pide cosas muy simples en la vida cotidiana y el ser fiel a eso poco es emuná. Y si uno va siendo fiel en eso poco, entonces la vida le va permitiendo empezar a ser fiel en cosas mayores. Por eso es un tema de experiencia. Hacemos crecer la emuná a partir de las acciones que vamos haciendo. La fe aumenta cuando nos entrenamos en hacer la voluntad divina que habla en la Neshama. Ese es nuestro entrenamiento. Cuando nos dicen, ¿y ustedes cuál es su camino espiritual? Bueno, hacemos Kabbalah nazarena. ¿Y cuál es su entrenamiento? Nuestro entrenamiento es hacer la voluntad divina. Ese es nuestro entrenamiento. Nos entrenamos en eso. Deberíamos llegar a ser maestros en eso. Nuestra maestría es la maestría en hacer la voluntad divina. En general, tendemos a pensar que tenemos más nivel de conciencia o más emuná del que realmente tenemos. En general ocurre eso. Uno cree que tiene un nivel de conciencia mayor y que tiene una emuná mayor de la que tiene. ¿Y esto por qué? Porque uno dice, pero si yo estoy meditando, yo estoy estudiando temas espirituales, o yo estoy haciendo un camino de crecimiento interior, como si eso fuese la emuná. Sin embargo, esto puede ser un engaño del Satán. Pues el estudio, la meditación, la oración, no son la emuná. La acción sí lo es. El estudio, la meditación, la oración son herramientas para dejar al Ruach en un estado de conexión que permita hacer la voluntad divina. Si la meditación, si la oración, si el estudio no están produciendo en mí la integración, la conexión del Ruach con la Neshama, de manera que no estoy pudiendo hacer la voluntad divina y después de la meditación y de la oración me encuentro con una persona que me cae mal y le respondo mal, significa que esa oración, esa meditación no están produciendo todavía una conexión profunda que permita la acción. No significa que no sirva la oración, ni la meditación, ni el estudio. Significa que todavía en mí la emuná es débil, que no se está produciendo con esas herramientas la conexión que me va a permitir realizar la voluntad divina en lo cotidiano. Por eso es sutil el autoengaño. Por eso el Satán a uno lo puede engañar pensando que tiene un nivel de conciencia superior porque medita muy bien, o que tiene un nivel de emuná, pero cuando tengo que hacer lo que tengo que hacer, no me resulta. Lo dilato, no lo hago. Entonces la emuná es débil. Entonces, nuestro verdadero nivel de conciencia se verifica por dos energías. Por la paz interior que tenemos ante las circunstancias, que eso tiene que ver con el Ruach, y porque hacemos la voluntad divina que nos indica la Neshama. Esto es clave para su proceso de crecimiento interior, para su camino espiritual. Tenemos que estar evaluando permanentemente estas dos energías. ¿Cómo está mi paz interior cuando la vida me presenta algo que no esperaba? Me ocurre algo inesperado en el día, una noticia, y si yo reacciono, por ejemplo, descontroladamente, de pena, de angustia, de rabia, y me perturbo mucho y pierdo mi centro, pierdo mi paz interior, entonces uno dice, esa energía no está bien trabajada todavía, se pierde fácilmente. O lo contrario,
le vino una situación muy difícil y tú, construido sobre la roca, vino los vientos, vino el agua y tú firme. Ahí, paz interior. Entonces, hace su check-in ahí, entonces dice, bien. Y lo otro es la voluntad divina. Lo que yo voy escuchando en mi interior, ¿lo estoy practicando? ¿Lo estoy haciendo? Si tengo esas dos energías, si vivo en paz, haciendo lo que mi Neshama me dice, eso significa alto nivel de conciencia, alta emuna. Entonces, vamos hacia allá, vamos evaluándonos y vamos viendo realmente dónde estamos. Por ejemplo, podemos establecer una clasificación general con las siguientes categorías. Si predomina en ti la paz interior y haces la voluntad divina en lo cotidiano, habitualmente es un indicador que tu nivel de conciencia es alto. Si se alterna en ti la paz interior y el hacer la voluntad, a veces tengo paz, a veces no tengo paz, a veces hago lo que tengo que hacer, otras veces no hago lo que tengo que hacer, es un indicador que tu nivel de conciencia es medio. Y si predomina en ti la turbulencia emocional y te resistes mucho a hacer la voluntad divina, indica que tu nivel de conciencia es bajo. Entonces es bien objetivo cómo uno puede evaluar su nivel de conciencia, su nivel de emuná. Esto no tiene que ver con juicios morales de buena o mala persona. Como decir, oh, tengo un bajo nivel de conciencia, qué mala persona soy. O tengo un buen nivel de conciencia, oh, qué excelente ser humano soy y uno se cree superior al resto. No tiene que ver con eso, tiene que ver con autoconocimiento, sino que es una forma concreta de evaluarse y sobre todo para no autoengañarse. Porque como decía anteriormente, habitualmente el Satán nos hace creer que tenemos un nivel de conciencia más alto o más bajo del que tenemos realmente. A veces uno tiene un buen nivel de conciencia, un nivel de conciencia alto, pero el Satán lo ataca a uno por una falsa humildad y uno dice, no, en realidad yo no tengo un nivel de conciencia alto, mi emuná es baja, y puede que eso no sea así, pero el Satán lo confunde y lo hace pensar que tiene un nivel de conciencia más bajo. Entonces, esto es un ejercicio de autoconocimiento y el autoconocimiento es uno de los fundamentos del camino espiritual. Quien tiene emuná no se deja abatir por las circunstancias adversas, sino que tiene resiliencia, se adapta a las situaciones difíciles, ve oportunidades donde otros ven problemas y se recupera de la adversidad confiando siempre en un resultado positivo. Esas podrían ser algunas características de la persona con firmeza o emuná firme. Y por el contrario, estados que reflejan una falta de emuná como firmeza podrían ser dejarse abatir fácilmente por las circunstancias adversas. Viene algo difícil y yo me caigo. Entonces entro en un estado de abatimiento. En un estado positivo sería, Elohim me está enseñando algo con esta situación. Pero cuando hay poca emuná, la persona entonces decae. Segundo, ver la adversidad como algo terrible. Entonces, a veces ocurre que uno está conversando y dice, me pasó algo terrible. O alguien te cuenta algo y uno, ¿qué le dice? Dice, oh, pero qué terrible. Eso no puede ser, porque si yo le digo a otra persona, oh, pero qué terrible lo que te pasó, ya mi palabra está identificada, me está identificando como una persona de poca emuná.
nada es terrible. Ni lo que me pasa a mí es terrible, ni lo que le pasa a otro es terrible. Es una adversidad, que es otra cosa. No se trata de negar que no sea una adversidad. Se trata de no categorizarla como terrible o como pesimismo. Así, pero qué tremendo esto que ha pasado. Porque cuando hay emuná, la persona dice, Elohim me dará su fuerza. Para el que tiene emuná, nada es terrible, porque Elohim le da su fuerza. Cuando uno siente que esto es terrible, esta adversidad que me está pasando, es porque no siente en su corazón que Elohim le da su fuerza. Es el ego que está desconectado de la luz el que siente que es terrible. Claro, porque el ego está luchando solo en el mundo. No está conectado con Elohim. Entonces viene una adversidad y el ego dice, qué terrible, porque siente que no puede enfrentarla. La persona con emuná no dice qué terrible, dice, Elohim me dará su fuerza. Elohim me da su fuerza. Tengo la fuerza de Elohim en mí. Entonces fijarse si uno ocupa este tipo de palabras, porque está indicando entonces una emuná que todavía está débil. Tercero, tener exceso de preocupación, de ansiedad, de angustia, de desesperación. Viene la circunstancia adversa y ya entro en una espiral, en un bucle mental de preocupación. No puedo sacar mi mente de la preocupación. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Qué va a pasar? ¿Y si le pasa esto? ¿Y si esto va cada vez peor? Y me pongo ansioso y me angustio y me desespero, me descontrolo y viene un descontrol de miedos, etcétera, etcétera, hasta ya los estados peores cuando uno ya se pelea con Elohim, ¿cierto? Como entra en un estado de víctima, que por qué a mí y todo eso. Eso está indicando una emuná débil. ¿Qué diría una persona que tiene una emuná fuerte? Elohim está al mando de todo. Esto es una adversidad, una cosa que puede ser bastante adversa, pero tú tienes la experiencia, no la creencia, la experiencia de que Elohim está al mando de todo. Ahora, si uno espera la adversidad para ahí decir Elohim está al mando de todo sin haberlo entrenado antes, va a ser difícil que lo diga. Por eso la emuná es un entrenamiento. Por eso la emuná se entrena en lo cotidiano y en lo simple. Cuando una cosita chiquitita no te resulta, tú dices, Elohim está al mando de todo. Por eso ocurrió. Ibas a tomar el bus, se te fue el bus. Elohim está al mando de todo. Por algo ocurrió. Pero si cualquier cosa te empieza a sacar de tu estado de paz interior, es que está débil. Entonces, podemos evaluar ahí cómo respondemos de esta parte emocional cuando viene una adversidad. Elohim está al mando de todo. 4. También refleja una falta de emuná como firmeza, sentirse solo, sentirse abandonado. Es que estoy solo en el mundo. Es que nadie me quiere. Estoy abandonado aquí en el mundo. Esa sensación de abandono interior también es falta de emuná, porque la persona no ha tenido la experiencia de que Elohim está siempre contigo. Elohim está siempre con nosotros. No hay lugar al que podamos ir que Él no esté. No existe. Cuando a uno le dice, oye, ¿te vas a quedar solo? No, nunca me voy a quedar solo. Puede que no haya alguien más físicamente, pero solo
nunca voy a estar. Y eso no son palabras bonitas. Es una realidad. No estamos nunca solo porque nos movemos, vivimos, existimos dentro de Elohim. Estamos siempre dentro de Él. Y Él está siempre dentro nuestro. Entonces, ¿cómo puedo estar solo? Me siento solo entonces cuando estoy desconectado de la luz. Y desconexión de la luz es emuná débil. Entonces también ver cómo uno está vivenciando ese tema. Si se siente que está solo en el mundo, trabaje esta afirmación. Elohim está siempre conmigo. Esa es una verdad. Una quinta idea que puede reflejar la emuná débil como firmeza. Es una decisión débil en el camino del alma, una falta de firmeza en el compromiso. Es decir, hoy estoy en el camino, pero mañana no. Entonces dice, sí, ya voy a empezar a meditar, a estudiar y mañana, mañana, no sé, hoy día tengo tantas cosas que hacer, hoy día hay un partido de fútbol, entonces, no, mejor no. Y ahí entonces esa decisión está débil, hay una falta de compromiso, uno se compromete, tiene una buena intención, pero el compromiso llega hasta ahí nomás. Esa falta de compromiso también está indicando una emuná débil. Esta debilidad interior en el compromiso, esto de ser intermitente, que estoy, que no estoy, permite que el Satán, que la inclinación al mal y el ego dominen el ruaj. Entonces también a veces uno dice, ¿por qué no avanzo en el camino? Llevo tanto tiempo y como que estoy estancado. Bueno, puede estar estancado porque su compromiso es débil, porque todavía realmente no ha entrado con toda su energía al camino y fácilmente se sale. Se sale de él. Se sale, me refiero a que te sales de tu propio compromiso interior, porque ese compromiso es contigo. Bien, ahí tenemos algunas ideas que nos puedan dar un marco general para ver la emuná desde esta característica de la firmeza de carácter. También la emuná está relacionada con la seguridad. La persona de emuná tiene seguridad de la voz de Elohim en su corazón. Tiene seguridad. Cuando habla Elohim en su corazón, la persona dice, sí, Dios me habló. Esta voz es de él, estoy seguro. Tiene certeza de que lo que le pide el Padre, a través de su intuición, de su neyamá, es lo correcto para cumplir la misión de su alma. Entonces la neyamá le dice algo a la persona y cuando hay emuná, esa persona dice, sí, esto es lo correcto. Estoy seguro. Lo que la neyamá me dijo, yo sé que esto es lo correcto. No empieza con, ¿será lo correcto? Cuando no hay mucha emuná, inmediatamente el ruaj dice, ¿será lo correcto? Y es tanta la fuerza de ese, ¿será lo correcto? Que ya empieza a uno a desconectarse y ya entonces lo que dijo la neyamá se perdió toda seguridad. Ahí no hay seguridad. Ahí inmediatamente ante la influencia del ruaj, que está en su derecho, el ruaj puede preguntar eso, no hay problema. Pero cuando la emuná es débil, ante la pregunta del ruaj, esa seguridad que tenía la persona en la meditación cuando escuchó eso, se pierde. Entonces no hay seguridad en lo que dice la neyamá. Duda inmediatamente, gana la duda, podemos decir. Gana la duda en la conciencia de esa persona. Cuando gana la duda en la conciencia de la persona es que no hay seguridad en lo que la neyamá dice
por lo tanto la emuná está débil. Pero cuando la emuná está fuerte, hay seguridad. Entonces la persona dice, sí, esto es lo correcto, esto es lo que yo tengo que hacer, y como tiene esa seguridad, enfrenta los miedos. Vence las dudas respecto a la voluntad divina, lo que le dice el Satán, y hace entonces lo que la Neshama le pide. La seguridad de que es la voz de Elohim el que te está hablando, es esa seguridad la que va a terminar en una acción. Mientras no haya esa seguridad y pase por el filtro o por esta interfaz del Ruach lleno de dudas, termina entonces esa acción disolviéndose o definitivamente no se hace. Y la voz que se escuchó quedó disuelta en un mar de dudas y entonces no se hace la voluntad divina. Por eso la persona con emuná tiene una seguridad en la voz de Elohim que habla dentro. Podemos ver qué pasa cuando nos viene una intuición. ¿Dudamos mucho de esa intuición? Y si ya, supongamos que no dudamos o gana la seguridad, ¿termina esa seguridad en una acción o se queda en una buena intención? Otro aspecto relacionado con la emuná es la energía de la fidelidad. La emuná se relaciona con la fidelidad. El que tiene emuná es fiel. Por eso se dice que Elohim es fiel a nosotros. La fidelidad con uno mismo, primero. Cuando hablamos de fidelidad, es la fidelidad con uno mismo, con lo que uno es en verdad, con lo que uno experimenta en su interior. Ser honesto con uno, ser fiel con lo que uno es, ser fiel con lo que experimenta. ¿Esta experiencia que tuviste de esto, te gustó? Si uno es fiel, tiene que decir la verdad. No, no me gustó. Sí, sí me gustó. Entonces, a veces cuando no hay mucha emuná, uno es infiel consigo mismo. No es transparente consigo mismo. No saca hacia afuera lo que realmente es y lo que realmente está experimentando en su interior. Ser fiel a uno mismo es ser fiel a Elohim. Ser infiel a uno mismo es ser infiel a Elohim. Porque es Él quien puso su luz en nuestra alma. ¿Y quien pone la misión en nuestra Neshama? ¿Soy fiel a mí? Soy fiel a Elohim al mismo tiempo. Él está en mí. Él me está dando su luz. Él me está dando el alma. Él me está dando la Neshama. Él me está dando la misión. Él me está hablando. Por lo tanto, si yo me hago caso y soy fiel a mí mismo, estoy siendo fiel con Él. No puedo ser fiel a Él y ser infiel conmigo mismo. No puedo ser infiel conmigo mismo y pensar que soy fiel con Él. La mayor demostración de amor al Padre que podemos hacer es ser lo que somos y desarrollar al máximo nuestro potencial en función de nuestra misión. ¿Por qué desarrollamos todo nuestro potencial? Porque eso está en función de lo que vinimos a hacer. Mientras más desarrollemos nuestro potencial, más podemos acercarnos a realizar la misión de nuestra alma. La mayor demostración entonces de amor al Padre es ser lo que uno es y hacer lo que uno tiene que hacer. ¿Cómo puedo amarte más, Señor? Sé tú. Haz lo que tienes que hacer y eso basta. Esa es nuestra alianza y nuestro compromiso con nuestro Creador. El que tiene emuná es fiel a esa alianza y a ese compromiso.
Una persona fiel se define como aquel que cumple sus obligaciones y guarda la confianza depositada en él. Las obligaciones de la emuná no se refieren a cumplir mandamientos externos o a cumplir reglas de una tradición, como si al cumplir la regla, la escrupulosidad de la regla o del mandamiento, esas fueran las obligaciones de la emuná. Las obligaciones de la emuná es hacer lo que el Padre pide en el momento presente. Da lo mismo lo que te esté pidiendo. Esa podríamos decir que es nuestra alajá, nuestras reglas. ¿Cuál es la regla que nos mueve? ¿Cuál es nuestra alajá? Hacer lo que el Padre nos pide en el momento presente. Ser tú en ese momento presente y hacer lo que Él dice. Esa es nuestra obligación. Nuestra mayor obligación en la vida es ser el que somos y hacer lo que debemos. En eso se resume la voluntad divina y la misión del alma. Ahí está todo. Ser el que eres y hacer lo que debes. Ahí estás cumpliendo la voluntad divina y estás haciendo tu misión. Por lo tanto, tenemos que saber quiénes somos, recordar quiénes somos y saber lo que tenemos que hacer. Recordar quiénes somos, ese archivo está en la Neshama. Saber lo que tenemos que hacer, eso está en la Neshama. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conectar con la Neshama. Baja toda la información, lo hago. ¿Qué estoy haciendo ahí? La voluntad divina. Estoy cumpliendo la misión de mi alma. Estoy haciendo mi rectificación y estoy avanzando en la completitud de mi ser. ¿Qué más queremos? Ahí está la ecuación. Ahí está todo. Shalom, espero que te esté gustando este video. Quería contarte, por si no lo sabías, que Kabbalah Yeshua se mantiene exclusivamente por las donaciones que hace la gente a este canal. Así que si quieres apoyarnos para poder continuar con este proyecto, te invito a que puedas apoyarnos con tu donación. Muchas gracias. Shalom. Estamos hablando de la fidelidad, la emuná como fidelidad, que es una de sus definiciones. Elohim tiene fe en nosotros. La mística hebrea nos enseña que grande es la confianza de Elohim en el ser humano. Y eso lo demuestra en cada despertar, ya que el hecho de que Elohim nos devuelva el alma cada mañana es prueba de la emuná del Creador por nosotros. Esto es muy bonito. Para la Kabbalah, el hecho que tú te despiertes en la mañana, porque cuando cierras los ojos en la noche para dormir, no sabes si en la mañana vas a despertar. Pero cuando despiertas en la mañana, en vez de pensar en lo negativo que pueda tener ese día, ¿qué dices tú? Padre, gracias por devolverme mi Neshama. Grande es tu emuná. Grande es tu emuná en mí. O sea, el Padre me despierta, me devuelve la Neshama, porque Él confía en que yo ese día puedo avanzar en mi tikkun o puedo avanzar en mi shalem. Por eso me despierta. El Padre tiene emuná en mí, confía en mí. Y si Él confía en mí, ¿quién soy yo para no confiar en mí? El compromiso que se relaciona con la emuná se refiere a la opción verdadera por el camino espiritual, al pacto contigo mismo de corregir y perfeccionar tu alma,
hay una alianza que uno hace con uno. Hay un compromiso que uno hace con uno. Y entonces hace ese compromiso con la conciencia de que al hacer tu trabajo espiritual, estás ayudando a reparar todo el universo y a traer el reino. Entonces, la emuná como compromiso es un compromiso contigo mismo. La fidelidad de la emuná también se refiere a la prontitud y disposición del trabajo espiritual. Ser fiel a uno mismo es hacer nuestro entrenamiento sin postergar la acción, sin inventar excusas para no hacerlo, sin perder el tiempo en banalidades que nos desvían, sino aprovechando al máximo el tiempo que Elohim nos regala, en función de la misión del alma. Entonces, cuando hay emuná, hay prontitud, hay disposición, y sobre todo cuando uno se va acercando a la misión de la vida o va haciendo todo en función de ir encontrando su misión del alma, empieza a vivir de tal manera que el tiempo lo aprovecha al máximo. Ya no gasta tiempo en banalidades que lo desconectan o que lo mantienen en estado de zombie, sino que va aprovechando todo el tiempo, porque en la mañana dijo, grande es tu emuná, Padre mío, que me devolviste la neyamá. Por lo tanto, en el día lo voy a aprovechar al máximo. No voy a perder el tiempo en cosas que me desconectan de la luz o en cosas que no tienen que ver con la misión de mi alma. Entonces va organizando su vida de una manera diferente. Va teniendo una actitud mucho más dispuesta a realizar la voluntad divina. Esta actitud es lo que se llama la energía devocional del discípulo. Comienza entonces cuando una persona tiene emuná y empieza a vivenciar esta experiencia de que el tiempo es un regalo para la misión de su alma y que estoy vivo porque el Padre tiene emuná en mí, surge una energía que se llama la devoción. Todo lo que empiezas a hacer en el día está como conectado con Él, está en función de esta emuná, está en función de la misión de tu alma. Entonces, es bueno aprender a sacar rendimiento a su tiempo, a no perder el tiempo que quizás es el recurso más valioso que uno puede tener. Por eso, a modo de sugerencia, tener un horario y una forma de dividir el tiempo de trabajo y de descanso es una muy buena ayuda para sacar el máximo rendimiento de su tiempo. Le ayuda mucho a no desperdiciar tiempo. Bien, ahí tenemos la emuná como disposición al trabajo por la emuná. Me mueve la emuná a esta disposición. Dicen los maestros iniciados, la emuná no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Esta frase tan sabia enseña que el hecho de que tengas emuná no hace que no tengas situaciones adversas. Pero al confiar que Elohim está al mando de todo, ordenas las circunstancias de tal manera que lo que parecía imposible se hace posible. Ahí está el secreto. La emuná es una disposición. La emuná es una percepción de la vida también. Quien tiene emuná percibe la vida diferente, como veíamos en el ejercicio anterior, en el apartado anterior. El que tiene emuná no ve un problema, ve una oportunidad, no ve algo terrible, sabe que el Padre está dirigiendo todo. Entonces es una percepción de la vida. Y esa percepción de la vida ordena las circunstancias de otra manera. Como yo percibo lo que me está pasando.
si lo percibo desde la emuná, esa energía que irradia de mí ordena las circunstancias de una forma que permite que lo que parecía imposible se haga posible. Por eso, entonces se dice que la emuná desencadena el milagro. Este es el efecto cuántico de la emuná, en tanto manifestador de una de las múltiples posibilidades existentes. Porque cuando yo tengo una adversidad y algo que parece imposible de que ocurra, al mismo tiempo están pasando muchas posibilidades de ese evento en estos mundos multidimensionales. Hay muchas otras opciones del mismo evento. Si yo tengo emuná y logro ver otra de las opciones que está, desencadeno, colapso se llama, colapso una de esas opciones a este mundo. Pero eso me lo da la emuná, no me lo da la creencia, no me lo da la intención, no me lo da el saberlo, me lo da la experiencia del corazón que yo vivencio que eso es posible. Esa emuná ordena las circunstancias para que se desencadene o se haga posible lo que parece imposible. Entonces, decía, por esta razón, la emuná es la energía que desencadena los milagros en la vida. Dicen los escritos nazarenos al respecto: si tuvieran emuná como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete de aquí a allá, y se movería de su lugar. No hay nada que sea difícil para ustedes. Si puedes tener emuná, todo se puede a los que tienen emuná. Porque para Elohim todo es posible. No hay nada que sea difícil para ustedes. Yeshua dijo eso. Entonces cuando uno dice, es que esto es muy difícil, eso no puede estar en boca de un discípulo de Yeshua. No podemos decir, es que esto es muy difícil, porque el maestro está diciendo, no hay nada que sea difícil para ti. Tremenda frase. ¿Cuántas veces uno dice, es que esto es muy difícil? O que esto es imposible. Mira, una cosa es tener fe y otra cosa es pensar que esto puede ocurrir. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Tienes fe o no tienes fe? O sea, si yo digo tengo fe, pero esto no puede ocurrir, entonces no tienes fe. Eso es un tremendo autoengaño. Yo tengo fe, pero en realidad que me pueda sanar de esta enfermedad, no. No, yo creo en el Señor, creo que existe, creo en Jesús, creo en Yeshua, pero de ahí a sanarme de esta enfermedad, no, que eso ya... ¿Qué es eso? Eso no es emuná. Eso es una creencia en la mente. No es la emuná real de la que estamos hablando. No hay nada que sea difícil para ti. Entonces uno podría pensar, para estos 8 días de milagros que vamos a hacer, ¿qué es difícil para ti? ¿Qué es lo que tú quieres que ocurra para ti, pero que sientes que es muy difícil? A mí me gustaría que me pasara esto. A mí me encantaría tener este trabajo, ganar este dinero con este trabajo, tener un trabajo que yo pueda realizar la misión de mi vida. Pero eso es muy difícil. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está el mundo? No, no creo que sea. ¿Qué es eso? Eso es falta de emuná. No hay nada que sea difícil para ustedes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay nada que sea difícil? Y si lo quieren poner en positivo, podría decir, entonces todo es fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque para Elohim todo es posible. Si yo estoy con Elohim, si la emuná es experiencia verdadera,
experimento a Elohim en mí. ¿Y qué significa experimentar a Elohim en uno? Experimentar su poder. Es Él quien vive en mí. Es Él el que tiene el poder. Y ese poder actúa a través de mí. Y yo me tomo de ese poder y lo uso. Entonces para mí todo es posible. No hay nada difícil para mí porque para Él todo es posible. Entonces la frase que sintetiza esto es: todo es posible para quien tiene emuná, porque para Elohim todo es posible. La emuná puede traernos adversidad, entendida esta como el rechazo de los demás. La emuná es una energía tan fuerte que permite ir más allá del instinto de supervivencia, con tal de ser fiel al alma. Por ejemplo, las persecuciones que soportaron los nazarenos del primer siglo y las persecuciones que actualmente cristianos están experimentando. Leemos en la Buena Nueva de Mateo: entonces los entregarán para afligirlos y matarlos, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el tiempo del fin, ese será salvo. No es fácil llegar a este nivel de emuná de los primeros nazarenos, perseguidos por ser fieles discípulos de Yeshua por su emuná. Ese nivel de fidelidad solo es posible para el que ha tenido una experiencia vital del Mashiach, una experiencia que lo ha transformado, que ha experimentado un nuevo nacimiento. Eso no se alcanza solo con un acercamiento intelectual, ese nivel de fidelidad. En el mundo actual, ese rechazo o persecución se puede dar en el ámbito de las redes sociales, como comentarios ofensivos o comentarios de odiosidad. Cuando expones, por ejemplo, tu forma de pensar y de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Yeshua, entonces puede que uno no quiera experimentar eso, tenga miedo al rechazo, tenga miedo a que le digan cosas ofensivas, tiene miedo a que lo aparten de un grupo, tiene miedo a que lo funen. Pero eso son excelentes oportunidades para vencer el miedo al rechazo o el miedo a la muerte de la máscara social. Morir a la máscara social, es decir, a la imagen que yo proyecto en el mundo y que me sostengo a veces con esa imagen, morir a esa imagen, que es solamente una máscara de lo que yo soy, en algún momento del camino eso va a ocurrir, si quiere seguir avanzando. Entonces, cuando uno es rechazado por lo que es, por lo que vive, cómo vive, por lo que cree, por su emuná, Baruch Adonai, bendito el rechazo, bendita la funa, bendito el comentario, pero eso a mí no me mueve. Si te etiquetan de tonto, anticuado, conservador, fanático, etc., te da lo mismo lo que digan, porque tu fuerza está en tu emuná, no dependes de lo que los otros piensen de ti, porque tú tienes tu emuná firme. Tienes fidelidad a los principios de tu alma. En conclusión, el camino de la emuná es el camino de la confianza obediente. Es el paso de la pasividad a la causa, de la duda a la certeza, del miedo al amor valiente.
Cuando el alma confía, todo el universo conspira a su favor. El discípulo que vive desde la emuná no necesita pruebas externas para creer. Su paz interior es la prueba. Y cuando esa paz se hace constante, la luz se vuelve visible a través de él. En ese estado, la persona ya no busca milagros, porque él mismo se ha convertido en uno. Ha comprendido que el verdadero milagro es mantener la confianza, aun cuando no ve el resultado. Perseverar en la luz cuando todo invita a desistir y seguir caminando con el corazón abierto. Entonces se cumple la promesa. Todo es posible para quien tiene emuná. Confiar no es un acto de ingenuidad. Es la más alta expresión de la sabiduría espiritual. La emuná no ignora la realidad. La penetra y la transforma. Cuando la mente se entrega al alma y el alma se entrega al Creador, la vida se ordena según la armonía del cielo. Esa es la confianza que se manifieste la luz. La luz se manifiesta, el estado interior en que el discípulo se reconoce uno con la fuente, en ese momento se manifiesta la luz. Y el discípulo sabe que más allá de toda duda, nunca camina solo. En ese instante, el ego se disuelve. El adversario pierde su fuerza y el reino se hace presente aquí y ahora en la forma de vivir del discípulo. Despertar a la emuná es vivir sabiendo que cada paso está guiado. Cada encuentro es significativo y cada dificultad es una puerta. Es mirar la vida con los ojos de la Neyamá y responder a cada situación con fidelidad a la verdad interior. Así, poco a poco, la luz del alma se hace visible en el mundo. Esa es la obra del despertar, convertir la confianza en causa y la causa en bendición. Quien vive en emuná no espera que la luz llegue. Se convierte en el canal por donde la luz desciende. Y cuando eso ocurre, el alma ha cumplido su misión: manifestar en la tierra la certeza del cielo. Que así sea. Amén. Se podría decir que una emuná débil afecta sobre todo a Zeir Anpin y con esto la emoción al meditar cualquiera de los nombres de Dios. Sí. Sí, yo hablaría también más como que afecta al Ruach. Pero sí, afecta principalmente la emuná débil, afecta al Ruach. Él es el que entra en la duda, en la desconexión, cuando hay turbulencia mental emocional. ¿Sí? Entonces ahí se verifica una emuná débil. Maestro, llevo un tiempo largo sin trabajo y he buscado insistentemente. Incluso me he bajado de perfil, he iniciado emprendimientos y no me sale nada. Tal vez la Neyamá me dice que no debo buscar más por ahí. Pero entonces, ¿cómo hago para escuchar lo que sí debo hacer? ¿Cómo puedo ver qué camino me está mostrando la Neyamá? Bueno, la Neyamá te puede hablar en la meditación, por ejemplo, pero también te habla en las circunstancias externas, no solamente en la meditación. Te habla en algo que pasó, en algo que viste en la televisión, en algo que te dijo una persona. Hay que estar atento porque la Neyamá no solamente te habla desde tu interior, está en el interior, pero también está en el exterior. La Neyamá está en tu aura. Entonces la Neyamá te puede hablar con información que viene
de una circunstancia, entre comillas, menor del día y te puede dar una inspiración a partir de eso. Entonces, mantén la paciencia, no te desesperes, mantén la paciencia, Elohim está contigo, vas a encontrar el trabajo que necesitas, con el dinero que necesitas, confía en eso, confía en que ese trabajo ya está para ti. Haz tu trabajo de meditación, de visualizarlo, de sentirte que estás en ese trabajo. Está bien, esa parte. Sigue buscando y sigue atento a lo que se te vayan, a las informaciones que te vayan llegando de tu entorno. A veces uno puede cerrar caminos de entrada de información de afuera pensando que la Neyamá solamente va a hablar desde la oración, desde la meditación. Es cierto que la Neyamá habla desde adentro, pero puede ocupar información que está afuera. Entonces puede que la respuesta te venga de algo que viste, de un comentario que te hizo una persona, de un sueño, etc. Pero no decaigas en tu emuná, confía y también pídele al Padre con fuerza de que Él vaya abriendo la puerta. Y ve cuál es el manto que tienes que tocar para que se desencadene el milagro. Decreta como la mujer, si yo hago esto, me va a ocurrir esto. Decreta en tu corazón lo que vas a hacer para que esa puerta se abra. Ante una situación, hay múltiples desenlaces. Quien tiene una elige la opción favorable y aplica la fuerza de su alma. Quien tiene emuná elige la situación más favorable para cumplir la misión de su alma. No se elige la situación desde el ego. Se elige la situación desde el alma, desde la Neyamá. Eso es importante. Entonces uno puede elegir, pero tiene que saber desde dónde elegir. Como el principio funciona, el principio cuántico funciona, si yo elijo desde el ego y ocupo la técnica correcta, puedo atraer desde el ego una realidad. Pero esa realidad puede que no sea lo que mi Neyamá necesitaba para manifestar la misión del alma. Entonces, atraiga la realidad desde o en función de la misión de su alma. Para que esa realidad que se manifieste, entonces lo sintonice con lo que tiene que hacer. Tener emuná hace la gran diferencia entre una vida en el Shalem y una vida tormentosa. Sí. Tener emuná hace la diferencia entre una vida rectificada y una vida avanzando hacia la completitud. Efectivamente, mucho de nuestro estancamiento en el tikkun, en la rectificación, en la reparación del alma, mucho de los estancamientos es por falta de emuná. Por ejemplo, si yo para poder rectificar un aspecto de mi alma tengo que hacer algo y mi ruach dice, es que es muy difícil, no lo voy a hacer, lo voy a postergar. Y al postergarlo, estoy postergando la rectificación de mi alma por falta de emuná. Quien tiene emuná va a trascender lo que le dice su ego o el ruach. Es decir, bueno, puede que yo lo sienta difícil, pero si tengo emuná, todo es posible para mí, por lo tanto lo hago. Avanza en su tikkun y va avanzando también hacia la completitud de su alma o shalem. Maestro, mantener la emoción equilibrada es emuná.
ayuda, pero no es emuná. La emuná es la acción. Mantener la emoción equilibrada te ayuda a tener emuná. Porque si tú no tienes la emoción equilibrada, no tienes paz interior, va a ser muy difícil que hagas la voluntad divina. Entonces, la paz interior es algo que te va a permitir tener la emuná para cumplir la voluntad divina. No es lo mismo. Maestro, entonces a los malvados el Creador también les regresa su Neshama al despertar cada día. ¿Por qué? Toda persona que está viva en este momento, toda persona que está viva es porque Elohim tiene emuná en esa persona. Tiene esa persona aún, aunque sea poco, una posibilidad de rectificar. Entonces sí, tiene emuná Elohim en esa persona, por eso permite que esa persona malvada exista. Y si existe, es porque algo va a enseñarnos, aunque no nos haga una maldad directa, por lo menos vamos a aprender lo que no se debe hacer y en lo que se transforma un ser humano cuando se desconecta de la luz. Tengo que volar en 2 días. Acá en Estados Unidos los vuelos están retrasados y hay problemas, pero el mío está bien. Tengo miedo. ¿Es un mensaje de la Neshama? No, porque la Neshama no tiene miedo. Que tiene miedo es el Ruach. Es un mensaje del Ruach que... El mensaje de la Neshama te diría, no viaje. Lo sentirías como una intuición, una inspiración, pero no del miedo. El Ruach va a hablar desde el miedo. La Neshama no habla desde el miedo, habla desde la inspiración, de la intuición. Es un mensaje del Ruach. Entonces, dile al Ruach, ok, tienes miedo, pero yo tengo emuná, así que quédate tranquilo nomás. Ahora, si sientes una inspiración que te dice tu Neshama, mira, no viajes, no viaje. Tenga emuná y haga caso y no viaje. Si yo tomo una decisión desde mi Neshama, pero después de tomarla, la sensación en mi corazón, en vez de decirme que hice lo correcto, me duele, me angustia y siento arrepentimiento, ¿podría ser entonces que no tomé mi decisión desde la Neshama, aunque creí que sí? Podría ser, sí, claro, podría ser que uno piense que tomó la decisión desde su Neshama y no haber sido tal. Puede que la decisión se haya tomado o que haya venido esa propuesta desde el yo inferior. No siempre es tan fácil diferenciar las voces. Entonces, podría ser el caso que dices tú. ¿Y cómo se verifica eso? Por el estado del corazón posterior. Cuando uno ha hecho la voluntad divina, que es la voz de la Neshama, uno siente paz, aunque las circunstancias externas se puedan haber transformado en algo adverso. La persona tiene paz en su corazón. Es como cuando a los primeros nazarenos los llevaban a la sinagoga, el Sanedrín los azotaban por estar hablando en el nombre de Yeshua, porque ellos sentían en su interior que eso es lo que tenían que hacer, sentían el Ruach, la inspiración divina que tenían que hablar en el nombre de Yeshua,
los tomaban, los llevaban a la sinagoga, le decían, mire, usted deje de hablar en el nombre de Yeshua. Y él le decía, es que nosotros no podemos dejar de hablar en el nombre de Yeshua, eso es lo que nuestro interior nos está pidiendo. Bueno, si usted sigue hablando, lo vamos a traer y lo vamos a azotar. Ya. Salían, se ponían a hablar en el nombre de Yeshua. Los tomaban, le pegaban, los golpeaban. ¿Y cómo salían ellos? Salían felices y contentos por haber sido fieles a lo que su Neshama les había pedido. Entonces, cuando uno hace lo que la Neshama dice, y aún así hay una situación adversa, en este caso golpes, pero ¿cómo salían ellos? Salían con el corazón en paz y con simjá, con alegría por haber podido ser fieles a su Neshama. La paz interior, la alegría interior por haber hecho lo correcto es tu garantía de que la elección que hiciste fue desde la Neshama. ¿Cómo puedo hacer para no dudar de lo que mi alma me dice mediante una meditación? Porque en una meditación siento que lo escuché porque en una meditación siento que lo que escuché o sentí no es verdad. ¿Cómo puedo hacer para no dudar de lo que mi alma me dijo? Tú escuchaste algo que tienes que hacer. Hazlo. Independiente que dudes o no. Como decía en la reflexión, el Ruach está en su derecho de dudar. Y de hecho, el Yetzer Hará está en su derecho de dudar. Y el Satán no solamente está en su derecho, está en su misión de hacerte dudar. Y el ego, que también se aprovecha por ahí, la máscara, también se sube a la fiesta y también te pone algún pensamiento de duda. Entonces el tema no está en dudar, no hay que bajar la duda antes de hacer. Hay que hacer para que baje la duda. Si tú esperas que baje la duda para actuar, es muy difícil porque hay mucha influencia adversa manteniendo la duda en tu mente, sin contar la duda externa. Porque si además tú le contaste a alguien, oye, ¿sabes que estoy pensando que yo tengo que hacer esto porque desde mi interior? Y te dice, ¿cómo se te ocurre estar pensando eso? ¿Cómo se te ocurre? Eso es terrible, te van a decir, el que está desconectado. Entonces, no. Para que baje la duda, tienes que actuar. No actuar después que baje la duda. Dice, Yohanan, tener un gran anhelo de una vida consagrada a Elohim, aún sin saber sus planes completos, ¿es parte de haber encontrado la misión de mi alma? Sí, es posible. Si eso te da paz, cuando te proyectas en ese camino, te da paz, te da plenitud, sientes que eso es lo que tú viniste a hacer, sí podría estar indicando que es la misión de tu alma. ¿Dejar ir una situación requiere mucha emuná o estaría ganando el ruaj? No, dejar ir, o sea, soltar, no controlar, es una gran emuná. Esta pregunta es interesante para destacar ese tema. Una de las formas como se manifiesta la emuná es nuestra capacidad de soltar. Cuando una persona no suelta una situación o quiere controlarlo todo, todos los detalles de esa situación, entonces yo voy a hacer esto, pero tiene que ocurrir esto, porque si llega a ocurrir esto, a mí no me gustaría, porque si yo voy a decir esto, la persona se va a enojar, se va a molestar conmigo, mejor no lo digo, entonces quiero tenerlo todo controlado antes de actuar. Eso no es emuná. Eso es energía del ruaj. Entonces, una persona que tiene emuná, suelta, hace lo que tiene que hacer y suelta lo que los otros van a decir, suelta
cómo el otro lo va a tomar, suelta el juicio que puede haber sobre sí mismo, suelta la adversidad que puede venir, suelta, porque hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que le basta. No quiere controlar las consecuencias de su acción. Esto es súper importante. Ahí hay un autoengaño súper grande que la gente a veces dice, sí, yo tengo emuná. Incluso sé lo que tengo que hacer, pero si lo hago, va a ocurrir esto, o podría ocurrir esto. Bueno, ¿cuál es tu problema entonces? ¿Quieres controlarlo todo antes de hacer? O sea, si no tienes el control de todo, ¿no lo vas a hacer? ¿Porque algo podría darse como tú no lo esperas? No es emuná. Es un autoengaño. O es una emuná todavía débil, que todavía busca controlarlo todo y que espera tenerlo todo bajo control para actuar. Incluso la gente muchas veces dice esto es difícil, no porque sea difícil, sino porque no lo puede controlar, no lo quiere soltar. Lo que le es difícil es soltarlo, no hacerlo. Y se autoengaña pensando que es difícil lo que tiene que hacer, pero en el fondo lo que le es difícil es soltar las consecuencias de su acción. Soltar entonces es una gran muestra de emuná. Maestro, teniendo emuná en el nombre de Yeshua, ¿podemos colapsar la situación cuántica que la Neshama requiere en una situación particular? A ver, la respuesta es sí, pero tienes que tener emuná en ti. La emuná en Yeshua tiene que ir de la mano con la emuná en ti mismo. Como el relato de Marcos. La mujer tenía absoluta confianza en lo que ella iba a hacer. ¿Tenía emuná en Yeshua? Sí, tenía emuná que si lo tocaba iba a quedar sana. No sabía cómo iba a quedar sana, pero sabía que si lo tocaba a él, o sea, había una emuná en él, iba a pasar algo, pero ella tenía que hacer algo, confiaba en lo que ella iba a hacer. Por lo tanto, emuná en Yeshua, sí, pero emuná en lo que tú puedes hacer. Yeshua y nosotros trabajamos juntos. No es solo que él trabaja, no es solo que yo trabajo. Trabajamos juntos los nazarenos con él. Dice Yeshua que nosotros somos la rama. Y él es el tronco y nosotros somos los sarmientos, las ramas. Él es el tronco, estamos unidos a ella, a él. Pero es la rama la que da el fruto. No es el tronco. Para dar el fruto, estamos unidos a él. Pero nosotros somos la rama que da el fruto. Él alimenta nuestra rama. Pero somos nosotros los que damos el fruto, el que hacemos la acción. Entonces es un trabajo conjunto. Pero si actuamos para que baje la duda y no sabemos si el mensaje viene de la Neshama o el Ruach, veo una contradicción en eso. Una cosa es saber, ¿cierto? Que viene de la Neshama, que es una vibración, un nivel de conciencia. Pero puede aparecer duda del Ruach. Son dos movimientos que están dentro tuyo. Tú tienes una certeza, pero aparece la duda. Pero como todavía tu emuná no es tan sólida, te confunde. Hay una certeza, tú captaste una información que venía de la Neshama. Entonces hay una parte tuya que sí tiene claro. Entonces, ¿cómo tú debilitas esa duda si es que sabes que esto que tienes que hacer es correcto? Haciéndolo. Ahora, si no tienes claro qué es lo que tienes que hacer, claro, tienes que esperar hasta clarificar quién te está hablando. Entendí yo la pregunta como que la persona sabía lo que tenía que hacer, pero le venía una duda. ¿Cómo la debilito? Haciendo lo que la Neshama le dijo.
Porque el Ruach siempre va a aportar duda, el Satán va a aportar duda, el ego va a aportar duda. Y eso no significa que tú no sepas lo que tienes que hacer. Son dos voces dentro de uno. Bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por su apoyo. Bendición. Shalom.